Bueno, hola a todos. Seguimos con estos resúmenes rápidos de la Constitución. Vamos ahora con el capítulo tercero del título tercero, el más breve de todos, Tratados Internacionales. Tenemos aquí algunas cosillas, pero bueno, son pocos artículos y por ende pues tampoco hay mucho contenido preguntable. Pero bueno, comentamos igualmente. Primero, el artículo 93 nos habla de la autorización que se requiere para celebrar tratados, obviamente internacionales, que atribuyan a otras organizaciones o instituciones internacionales competencias que deriven de la Constitución y nos dicen que se tiene que hacer por ley orgánica. Vale, por ley orgánica se puede autorizar la celebración de algún tratado a través del cual se le atribuyan o bien a organizaciones o bien a instituciones internacionales el ejercicio de competencias que deriven de la Constitución. Ahí quizá interesante la referencia a la ley orgánica. Y luego lo que nos vienen a decir es que las Cortes Generales o el Gobierno, según corresponda, pues son los que tienen que supervisar que se cumpla adecuadamente con estos tratados. Vale, pero en el 93 quizá interesante lo de la ley orgánica. Luego el 94, a lo mejor es el más preguntable de los que tenemos aquí, de este capítulo, pudiera ser, porque en el 94.1 nos hacen referencia a aquellos supuestos en los que se requiere autorización de las Cortes para obligarnos internacionalmente. O sea, la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por tratados o convenios requiere autorización de las Cortes en los siguientes supuestos. O sea, habrá determinados tratados que para poder celebrarlos los van a tener que autorizar las Cortes Generales. Y en los otros casos no lo tiene que autorizar las Cortes Generales, sino que habría que informarles tanto al Congreso como al Senado. Entonces, quizás esto es el matiz, los supuestos en los que se requiere autorización, a lo mejor lo más preguntable. Habría que autorizar por parte de las Cortes tratados de carácter político, tratados o convenios de carácter militar, los que puedan afectar a la integridad territorial del Estado o a los derechos del título primero, los que impliquen obligaciones financieras para la hacienda pública, los que impliquen modificar leyes o la aprobación de medidas legislativas para ser ejecutados. O sea, al final, los que sean relevantes de verdad, por temas políticos, militares, integridad territorial, o sea, al final los más importantes, requieren esa autorización de las Cortes Generales. Y luego, fijaros que el punto segundo nos dice que Congreso y Senado inmediatamente informados de los restantes. Vale, por lo tanto, interesante la lista de los que tienen que ser autorizados y por exclusión, si no nos encontramos ante algunos de los de esta lista, pues lo único que se va a requerir es informar tanto al Congreso como al Senado. Luego, el 95, este tiene un punto interesante porque nos da para repasar algo que vimos en su momento en el artículo 13, dentro de este bloque de resúmenes rápidos, porque nos dice 95.1. Celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional. Vale, y el Gobierno o cualquiera de las cámaras le pueden requerir al propio Tribunal Constitucional que valore si hay o no esa contradicción entre el tratado internacional que pretendemos suscribir y el contenido de nuestra Constitución. Claro, esto es lo que pasó con el Tratado de Maastricht. Esto, si os acordáis, el 13.2 de esta Constitución fue el primer artículo que se modificó para incorporar la referencia al derecho de sufragio pasivo en las elecciones municipales a los nacionales de Estados miembros de la Unión Europea. Y esto ocurrió así porque en el Tratado de Maastricht, uno de los tratados fundacionales de la Unión Europea, a día de hoy le llamamos el TUE, para los que lo estudiáis sabéis a lo que me refiero, en ese Tratado de Maastricht se recogía la posibilidad de que los nacionales de un Estado miembro fueran titulares del derecho de sufragio pasivo en otros Estados miembros. Y nuestra Constitución no lo preveía. Entonces, claro, solamente había una referencia al sufragio activo, no había la referencia al sufragio pasivo. Entonces, había esa potencial contradicción. Efectivamente, el Tribunal Constitucional dijo, sí, es contradictorio, si queréis poder suscribir el Tratado de Maastricht, tenéis que modificar la Constitución. Y efectivamente, así se hizo. Entonces, al final esto está muy relacionado con el 13.2 que vimos en su momento. Y luego el artículo 96 lo que nos viene a decir es que los tratados internacionales, una vez que se celebran y se publican, pasan a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico y producirán plenos efectos. Tratados internacionales celebrados válidamente, una vez se publican oficialmente en España, pasan a formar parte de nuestro ordenamiento interno. Y solamente podrán derogarse, modificarse o suspenderse de la forma prevista en los propios tratados o de conformidad con lo que disponga el derecho internacional. Vale, pero bueno, 96 quizá menos importante. Sin duda, efectos de examen, yo diría que lo más preguntable, la lista del 94.1, digo que lo que más. A nivel conceptual, interesante el 95, por esta relación que os comentaba que tiene con el artículo 13.2, con esa primera modificación que hicimos de la Constitución. Y a lo mejor también interesante en el artículo 93 esa autorización por ley orgánica. Bueno, pero bueno, ya veis, capítulo, cortito, escueto, y que ni 5 minutos nos ha llevado. Venga, hasta el próximo. Chao, chao.